La clase pasada hemos visto la visión de la estadística, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Recuerdan qué era la estadística descriptiva? La nominal, dice. La nominal, ¿cómo es eso? Las diferencias, licenciado. Bien, ¿qué estudiaba la descriptiva y qué estudiaba la inferencial? Los que no asistieron a la anterior clase, me imagino que ya revisaron el video también, ¿no? Rocío, Carolina, Fabi, Cassandra, Victoria. ¿Qué era la estadística descriptiva y qué era la Disculpe, estadística Licey, inferencial? no me puedo. ¿Qué era la estadística descriptiva y qué era la estadística inferencial? La estadística diferencial es cuando buscamos algo dentro de una población, una muestra, y la descriptiva es cuando, no sé, hacemos una recolección y presentación de una muestra de un conjunto, de un. La estadística descriptiva describe, ¿no? Describe el comportamiento de un conjunto que se está estudiando, ¿no? O de la población entera que se ha analizado. Y la estadística inferencial agarra de la población una pequeña muestra para tomar las características de esta muestra y por inferencia lógica decir, ¿no? Que el mismo comportamiento que tiene la muestra será el comportamiento de la población, ¿no? ¿Correcto? Sí. ¿Recuerdan los niveles de medición? Habían 4, ¿no? Nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Los que han hecho el práctico ya lo deben dominar. Decíamos que el nominal es el que identifica atributos y cualidades, ¿no? Y que solo se necesitaba que se diferencie un grupo de otro, ¿no? No se necesitaba un orden, ¿no? En el caso del ordinal, el orden era necesario, ¿no? Si no hubiera orden, no se llegaba a entender los datos que se presentan, ¿no? En los datos de intervalo, a pesar de que ya tiene orden, se necesitaba que exista un intervalo entre un rango y otro, ¿no? Entre un valor y otro, entonces existía intervalo. Y en el de razón, el cero tenía significado, ¿sí? También tenía intervalo, también tenía un orden, pero además se podía hacer relaciones, ¿no? Entre un valor y otro, ¿no? Y la relación que existía tenía también significado, ¿no? A esto les daba como cociente o razón, ¿no? Entre dos elementos que se estaban midiendo, ¿no? Para comparar. Bien. La estadística descriptiva se va a ocupar de la recopilación, de la clasificación, de la presentación y la descripción de los datos, ¿no?
La recopilación, ¿dónde se hacía? Los datos se pueden clasificarse de dos maneras fundamentales, ¿no? Si se consideran todos los elementos de la población y se registran sus características, se denomina censo, ¿no? ¿Sí? Cuando agarramos a toda la población y describimos, ¿no?, el comportamiento y sabemos las características de cada uno de los individuos. Si se selecciona algunos elementos de la población, pero no todos, se denomina muestra, ¿no? De esa forma recopilamos datos. ¿Cómo los clasificamos? Los datos obtenidos suelen ser registrados en el orden que se recopila. Para facilitar su interpretación y el análisis correspondiente hay que ordenar los datos según su magnitud y agruparlos de acuerdo a sus características en los grupos más condensados. Es decir, subdividir los datos en subgrupos o clases. A este proceso se llama clasificación. Bien, aquí en la imagen lo que se está viendo es que se está recopilando datos y está tomando frecuencias, ¿no? Una distribución de frecuencias, ¿no? Entonces, esto vamos a verlo más adelante con un poquito más de detalle, ¿no? Aquí, entonces vemos lo que es, aquí aparece la frecuencia, ¿no? Ahora veamos qué es la distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia es el agrupamiento de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Bien, ¿cómo elaboramos esto, no? Aquí nos dice, ¿no?, cómo se elabora. Recuerda que se escribieron las técnicas que se utilizan para describir un conjunto de datos como concepto de estadística descriptiva para expresarlo de manera diferente. Bien, vamos directamente a la práctica, ¿ya? Para una distribución de frecuencias, lo que normalmente se inicia es con una tablita, ¿no? ¿Sí? En la primera columna nosotros decimos clase, ¿sí? ¿De cuántas clases va a ser esta distribución de frecuencia? E inmediatamente ponemos el dato de frecuencia, ¿no? Entonces podemos elegir un cierto número de clases y la frecuencia nos va a decir el rango entre las cuales se va a tomar esta clase, ¿no? Por ejemplo, este es el ejemplo 1, ¿no? Esto es los registros de venta de Winder Pontiac, vendió 80 vehículos el mes pasado. La tabla muestra el precio que pagaron los clientes por cada vehículo. Bien, estos son los precios que se pagaron, ¿no? Aquí tienen que haber 80 datos. Entonces, los precios de venta del mes pasado de la agencia. Entonces nosotros tenemos que hacer estos datos que nos dan, ¿sí?, que nos da esta sucursal, tenemos que agruparlos, ¿no? Tenemos que presentarlos como un resumen. ¿Cómo podemos resumir todo esto, no? Aquí recordemos que son los precios que se han vendido, entonces seguramente muy improbable va a ser que 2 o 3 precios se repitan, ¿no? Entonces vamos a hacer estos datos, tenemos que resumirlos, ¿no?, en una distribución de frecuencias. Para hacer la distribución de frecuencias tenemos que calcular el número de clases, ¿no? Aquí en esta tabla dice que tiene 5 clases, ¿no? Y de acuerdo a cada clase se va a calcular la frecuencia. Y después, vamos a, en la frecuencia tiene que darnos la total de la suma. Tendría que estar representado por esto, ¿no?, por los 80 datos que tenemos. Entonces, el criterio 1 para determinar el número de frecuencias o el número de clases, ¿sí?, el número de clases se llama es K, ¿no? K es el número de clases. Entonces, el primer criterio que nosotros usamos es del total del número de elementos que tenemos, las clases tienen que ser o 5 menor o igual, ¿no? O K tiene que ser igual a 5 o puede ser un número mayor que 5, pero tiene que ser menor o igual a 15. Entonces K puede tomar valores entre 5 y 15, quiere decir esto, ¿no? Ese es el primer criterio. Bien. ¿Qué regla rige esto? La regla que rige esto es el de la potencia, ¿no? Tomamos el número 2 elevado al exponente k. Ya habíamos visto en matemática financiera el tema de potencia, ¿no? Tiene que ser mayor que n. ¿N qué viene a ser? N viene a ser el número de elementos que se han visualizado. En este caso, ¿cuántos datos tenemos acá? 80, dicen. 80, ¿no? Entonces aquí n es 80. Entonces tenemos que buscar un valor de k de tal forma que 2 elevado a k sea mayor que 80. Pero k además tiene que ser el más pequeño que pueda ser, ¿no? El más pequeño que pueda ser que cumpla, que sea mayor que 80.
Entonces probamos, ¿no? K tiene que ser además entre 5 y 15, entonces probamos con 5, por ejemplo. 2 elevado a la quinta potencia, ¿cuánto da? 32. 32 es mayor que 80. No. No, sigamos con el otro número. 2 elevado a la sexta potencia. 64. 64 es mayor que 80. No. No. Vamos a la siguiente, entonces. 2 elevado a la séptima potencia. 128. Eso sí. 128 es mayor que 80. Sí. Sí, entonces nuestro elemento K tiene que ser 7, ¿no? 7 es el número de clases que tendríamos que hacer. Entonces nuestra tabla empezamos a dibujarla así, ¿no? Aquí donde dice clase, vamos a poner 1, después 2, 3, 4, 5, más abajo 6 y 7, ¿no? 7 clases tienen que haber acá. Bien. Lo que les acabo de preguntar resume esta diapositiva, ¿no? Si tomamos K6 es 64, si tomamos K7 es 128, ¿no? Entonces 7 es mayor que 80, 7 es el número K. Bien, el criterio 2 que también se utiliza para determinar K, ¿no? O para verificar, se llama la regla de Sturges. Y la regla de Sturges aplica el logaritmo, ¿no? Donde nos dice que el valor K es igual a 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo del número de observaciones que tenemos. En este caso, el número n es 80, ¿sí? ¿Cuánto da el logaritmo de 80? Solo el logaritmo de 80 es 1,9. 1,9, ¿no? Multiplicado por 3.3. 6,28. 6.28, ¿no? Y más 1, 7,28. 7.28, ¿no? Sería este valor. Donde es aproximadamente 7, ¿no? Porque no está llegando a 7.5 para pasar a 8. Entonces, también en la regla de Sturges nos dice que el número de clases para 80 observaciones se recomienda que sean 7 clases. Bien, hasta ahí vamos al principio de la tabla, ¿no? Esta tabla acá, 7 clases. Bien, luego, Dice, y en este principio que estaba indicando ahorita, si el valor es 7,5, si pasa de 7.5, la regla de Sturges nos dice que fuera 8, ¿no? Y también seguramente la regla de K nos va a indicar 8. con los dos hay que hacer la prueba. Sí, de preferencia sí. Ahora, si en algún caso la regla les vota, por ejemplo, uno les vota 7 y el otro les vota 8, ahí eligen normalmente, dependiendo del número de observaciones, normalmente se elige el de Sturges, ¿no? El de Sturges es más preciso. Bien, alcance y rango. El alcance, esta es una parte teórica, ¿no? Es el intervalo cerrado definido por los datos menor y mayor del valor mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, de estas observaciones que tenemos acá, tenemos que determinar el mínimo, ¿sí? Y el máximo, ¿no? De todo esto, ¿no? Y la diferencia entre esos dos sería el alcance. Y el rango, también llamado amplitud, es la longitud del alcance, ¿no? Bien, entonces el alcance es el mínimo y el máximo, y el rango es la diferencia, ¿no? Ahora, los intervalos de clase. Recordemos que las clases son como el índice, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Aquí no está escrito. Sin embargo, los intervalos de clase se escriben con X sub I, ¿no? Aquí está, X sub I, los intervalos de clase. Y si ustedes observan, comienza con un valor, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 90 hasta el 95 sin tomar en cuenta el 95, ¿no? Si ustedes observan, el primero está en corchete y el segundo está en paréntesis. En corchete, en teoría de conjuntos, significa que es cerrado, que el valor que el que está apuntándose se incluye, y en paréntesis no se incluye. Entonces, del 90 hasta el 95 sin incluir el 95. El segundo intervalo, del 95 al 100 sin incluir el 100. Bien, el último intervalo, observen que dice del 115 hasta el 120
¿sí? Pero los dos son corchetes, ¿no? Entonces, incluye el 115 e incluye el 120, ¿no? Bien, estos son los intervalos de clase, ¿no? Estos pequeños rangos que se ven, ¿no? Del 90 a 95, 95 a 100, de 100 a 105. Bien, nosotros aquí en la tabla tenemos la clase, ¿no? Antes de la frecuencia, en medio de clase y frecuencia, existe el X sub I, ¿no? El X sub I, que son los intervalos de clase, ¿ya? Los intervalos de clase. La teoría nos dice que se clasifica en K subgrupos, ¿no? Equivalente a particionar el alcance en K partes llamados intervalos de clase o simplemente clases, que se denota por I sub I, 1, 2, 3 hasta el número K. Las clases deben ser mutuamente excluyentes, sin traslapos, ¿no? Y colectivamente exhaustivas, sin vacíos, tal que la unión de las clases sea igual al alcance. ¿Qué significa? Que el alcance era desde el valor mínimo hasta el valor máximo de todas las observaciones. Para ahí esta distribución de frecuencia que está aquí en la gráfica, que no corresponde con el ejercicio que nos están planteando, solo está esto como ejemplo. En esta tabla, el mínimo es 90 y el máximo es 120, ¿no? Entonces, de 90 a 120, el número de clases que se ha recomendado fueron 6. Entonces, de 90 a 120 tienen que dividirlo entre 6 partes, ¿no? El dividir entre 6 partes, ¿cuánto es el rango? De 120 a 90, 120 menos 90 a 30, ¿no? Son 6 clases que se está recomendando. 120 menos 90 son 30. 30 dividido entre 6 clases son 5, ¿no? Entonces, el intervalo de clase es 5, ¿no? Entonces comienza con 90 más 5 al 95, 95 a 100, 100 a 105, 105 a 110, 110 a 115, 115 a 120. Bien, entonces este es el intervalo de clase. O también los anchos de clase, ¿no? Los anchos de clase son la amplitud de la clase, ¿no? El ancho de clase es la longitud de un intervalo de clase, representado por el W en mayúscula, que es el rango dividido entre el número de clases que se recomienda, ¿no? En este caso, el intervalo de clase también se puede calcular como el valor absoluto del límite de un intervalo de clase superior menos el límite del intervalo de clase, ¿no? En cuestión. En pocas palabras, lo podemos determinar 120 menos 90 nos va a dar el rango que es 30. 30 entre K, que es 6, nos va a dar 5, ¿no? Eso es lo que nos dice esto arriba. Esto aquí, eso nos dice, ¿no? Rango 30, K, 6. 30 entre 6 da 5, ¿no? Ese es el ancho de clase. La otra forma de calcular es el límite de clase. El límite de clase es superior menos el inferior. Aquí en la primera fila tenemos el límite de clase superior es 95, menos el límite de clase inferior que es 90. 95 menos 90 da 5, ¿no? Eso es lo que nos dice esta segunda expresión, ¿no? El superior menos el inferior nos daría 5. Entonces, por cualquiera de los dos lados podemos calcular el ancho de clase. Bien, ¿cómo determinamos el intervalo de amplitud? Esto lo resumiremos ya. Le voy a mostrar ahorita acá. Bien, habíamos recomendado 7, ¿no? Ya, esto de aquí. Bien, lo vamos a hacer así, paso por paso, como lo está explicando. Parece que está en orden. El intervalo de clase, sí, dijimos que era el límite superior menos el límite inferior dividido entre K. ¿Sí? Ese era el intervalo. Entonces, nosotros tenemos que buscar los valores mínimos, mayores y menores de las observaciones. Bien, para este ejercicio nos lo facilitan y el menor dice que es 12.546 y el mayor es 32.925. De esas 80 ventas que se han hecho, el menor y el mayor, ¿no? Entonces, reemplazamos eso, ¿no? 32.925, que es el límite más alto, menos el precio más bajo, que es 12.546, dividido entre 7, ¿no? Bien, y esto nos da, en la división, si ustedes hacen esta operación, nos va a dar 2.911, ¿no? A estos 2.911, si nosotros tomamos esto como el intervalo de clase, vamos a tener 12.546 más 2.911,
nos va a dar números no muy representativos, ¿no? Va a haber, después del punto de 1000, va a haber todavía números que nos van a tender no a hacer una lecturación rápida, ¿no? Entonces, lo que se hace es aproximadamente redondear, ¿no? A un número más representativo, por ejemplo, 3000, de 2911 a 3000 lo redondeamos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en la práctica se usa siempre valores que se redondean, ¿no? Hacia arriba o algún múltiplo que fuera de 10 o de 100, ¿no? En este caso lo estamos redondeando hacia 100, ¿no? 2911, el siguiente arriba sería 2920, ¿no? Tampoco sería tan representativo, así que lo redondeamos al siguiente número en 100, que sería 2900 a 3000, ¿no? Bien, los extremos de los intervalos de clase se denominan límites de clase, se anotan por L sub I. Dijimos que si es corchete, incluye el valor, ¿no? Aquí L sub I incluye el valor. Y L sub I más 1, o sea, el límite del siguiente intervalo, está abierto, está con jineta o con un paréntesis. Bien, en este formato, para que nosotros entendamos, vamos a usar los intervalos en dólares, ¿no? Vamos a usar 1300 a 1400 y 1400 a 1500 para que se entendiera, ¿no? De esta forma, en formato de múltiplos de 100. ¿Ya? Y si nosotros, por ejemplo, tuviéramos en estos dos intervalos que poner el valor de 1399, pertenece a la primera clase, ¿no? Y 1400 pertenece a la segunda clase. ¿Por qué? Porque 1300 sería con corchete, ¿no? Incluiría el 1300. Y el 1400 no se incluiría, ¿no? Dentro de la primera clase. Sí, 1400 con corchete y 1500 con jineta o paréntesis abierto. 1400 pertenecería a la clase superior y no a la anterior. Bien, volviendo al caso de la agencia Whitney Pontiac, es 7 clases con una amplitud de $3000, ¿no? Eso es lo que estamos calculando. Nos dan como resultado una amplitud total de 7 por 3000 son $21.000, ¿no? La diferencia de $21.000. El intervalo actual es de 20.379. Esa era la diferencia que calculamos acá, ¿no? ¿Sí? Esto de acá. El numerador, ¿sí? 32.925 menos 12.546. Verificamos en calculadora. 32.925 menos 12.546 nos da 20.379, ¿no? Aquí está, ¿no? 20.379, que corresponde a, ¿sí? La diferencia que hicimos acá. Si comparamos este valor con 21.000, ¿sí? Obtenemos un exceso de 621. Como solo necesitamos cubrir la distancia del mayor, del precio más alto y el precio más bajo de las 80 observaciones, ¿sí? La distribuimos aproximadamente la misma cantidad, ¿no? Entonces, las clases que vamos a usar va a ser, el más bajo dijimos que es 12.546, ¿no? Y como queremos que sea representativo y de fácil comprensión, pues vamos a empezar con 7 clases que cubran desde 12.000 hasta 32.900, hasta 33.000 sería, ¿no? Entonces nuestros rangos, nuestros intervalos de clase van a estar de 3000, ¿no? Entonces tenemos desde 12.000 hasta 15.000 el primer intervalo de clase, el segundo desde 15.000 a 18.000, 18.000 a 21.000, 21.000 a 24.000, 24.000 a 27.000, 27.000 a 30.000, 30.000 a 33.000, ¿no? Entonces el precio más bajo se incluye aquí, va a estar 12.546, va a pertenecer a la primera clase, ¿sí? En este rango, y el precio más alto son 32.925, va a pertenecer a esta, ¿no? 32.225 va a estar en la séptima clase, ¿no? Entonces aquí tenemos el número de clases y, ¿sí? Número de clases del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El intervalo de clase que viene desde el valor de 12.000, incluyendo 12.000, hasta 15.000 sin incluir 15.000, ¿no? En el segundo intervalo, desde 15.000, incluyendo el 15.000, hasta 18.000 sin incluir el 18. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser hasta 17.999, ¿no? Punto 99 si hubiera. O sea, lo más cercano a 18.000 sin tomar en cuenta el 18.000. Porque el 18.000 pertenece a la siguiente clase. Bien, entonces, hasta aquí se va generando los primeros datos de tablas de
de los datos agrupados, ¿no? Las primeras formas de clasificar los datos, ¿no? Si tenemos 80 observaciones, ¿cómo lo vamos a clasificar? Una forma de resumen. Una vez decidido el ancho, el valor de K y calculado el ancho de clase, o sea, anchos de clases iguales, mediante la tabulación o chequeo se determina el número de datos contenidos en cada clase y este se denota por NI o FI. Y esto se lee como frecuencia absoluta de la iésima clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya tenemos el número de clase que es la I, tenemos el intervalo de clase definido. La siguiente columna que se agrega aquí se llama frecuencia, ¿no? Frecuencia. ¿Sí? Frecuencia absoluta, ¿no? Lo van a encontrar en la bibliografía con N sub I en minúscula o con F sub I en minúscula. Y esto va a corresponder a la sumatoria de todas las observaciones que corresponden a la clase, ¿no? A esta frecuencia, ¿no? En otras palabras, aquí a continuación, ¿sí? Vamos a poner esto. Tenemos el número de clase 1, 2, y esto recordemos que va hasta 7, desde 12.000 hasta 15.000, y lo que vamos a hacer va a ser volver a la tabla donde nos dan los 80 datos, estos 80 datos, los observamos y contamos todos aquellos elementos, ¿sí? Que estén dentro de 12.000 hasta 15.000 dólares, ¿no? ¿Sí? Ahora, en sus cuadernos, dibujen esta porción de tabla, ¿sí? La I sub I y la N sub I o F sub I, frecuencia absoluta. Vamos a verificar si hay los 8 y los 23 y vamos a completar, ¿no? 3, 4, 5, 6 hasta el 7. ¿Ya? Este cuadrito, por favor, dibújenlo en su cuaderno, ahorita. ¿Tienen preguntas hasta acá? Si tienen preguntas, pregunten, por favor. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Están copiando? Sí, Luis, pero todo está medio complejo todavía, casi que desde el comienzo no lo entendí muy bien. Ya, por eso es que quiero que entendamos esta partecita aquí, la tablita, copienla esta, vamos a completarla y enseguida van a ver que es metódico, ¿no? Es metódico, claro que lleva mucha teoría, pero es metódico, enseguida lo van a entender. Sí, Luis, Dicen porque hasta las 7 clases. Dicen hasta las 7 clases vamos a hacer. 18, después lo que sigue 21.000. No, ahorita lo vamos a hacer. Para la siguiente clase vamos a tener otro ejercicio donde van a terminar de comprender esto. Dicen, a mí se me cortó el internet, no le entendí nada, va a disculpar. Ya, en su cuaderno copia esta tablita y enseguida lo repetimos, ¿ya? Está bien, licenciado, gracias.
Bien, vamos a repetirlo otra vez, ¿ya? Lo primero que habíamos hecho, ¿sí? Aquí era desde aquí al principio, no, no sé si lo ha escuchado William. Tenemos aquí el número de observaciones, ¿no? Con esto vamos a trabajar. Esto de aquí, recordemos que sale de la recolección de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, sabemos que existen 80 observaciones. De 80 observaciones, nosotros lo que vamos a hacer va a ser aplicar la primera regla, ¿no? La primera regla, que nos dice que el valor de un exponente llamado k tiene que tomar valores entre 5 y 15. Luego, tenemos que verificar que 2 elevado a ese exponente, a ese número que vamos a elegir, tiene que ser mayor que el número de observaciones. Esto lo hicimos aquí, ¿no? La primera regla, K7, 2 elevado a la 7 igual a 128, que es mayor que 80, entonces K igual a 7. O la regla de Sturges, ¿no? La regla de Sturges nos dice que K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de 80. Y aquí sacamos K 7.28, entonces también nos recomienda 7. Entonces aquí en esta tabla, aquí en el Excel que están viendo, ¿sí? Y se ve bien, ¿no? El Excel, se nota, ¿no? Vamos a poner el número de clases que es 3, 4, 5, 6, 7 clases, ¿no? 7 clases es lo que nos pide. Correcto, hasta ahí se entiende, ¿no? Esta fila que estamos buscando. Bien. Luego nos explica un poco qué es el alcance y qué es el rango. El alcance es el mínimo y el máximo de todas las observaciones. Entonces nosotros vamos a ver acá. Vamos a decir alcance. ¿Sí? Alcance. Escribimos, a ver, mínimo, máximo, ¿sí? Y con estos datos nos vamos aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí en la tabla. Y buscamos cuál es el mínimo y cuál es el máximo. ¿Sí? Aunque eso ya nos ayudó aquí en la diapositiva, ya hemos encontrado. Vamos a ir a buscarlo otra vez. Nos dice que el valor mínimo era 12.546 y el máximo es 32.925. ¿Sí? Nosotros que somos un poquito desconfiados podemos verificar esto, ¿no? Aquí en la tabla, busquemos el 12.546. Aquí abajo, ¿no? 12.546. Ese es el mínimo. No hay otro 12.000, ¿no? Aquí arriba hay un 12.935. Y a ver, verificando fila por fila, No, no hay. no hay, ¿no? Y el máximo es 32.925. 32.000, ¿dónde está el 32.000? Aquí hay un 32.449. Aquí hay un En las 5, dice. 32.851. En las 5 también hay. En la fila 5, 32.925. Aquí no, este es el mayor, ¿no? Este es el más grande. Entonces, eso es el mínimo y el máximo, ¿ya? ¿Y cómo vamos a calcular el rango? Esto es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Son 20.379. Esto es... Esto es esto, ¿no? 20.000, el intervalo actual, ¿no? 20.379. Y nosotros decimos que si vamos a tener 7 clases, ¿sí? Entonces esto tenemos igual a 20.000 dividido entre 7, ¿no? Y nos da 2.911, ¿no? Esto como la sugerencia del intervalo de clase, ¿no? ¿Sí? Los intervalos de clase. Y nosotros elegimos, según la regla acá, tenemos que elegir intervalos que sean múltiplos de 10 o de 100, ¿no? Entonces aquí vamos a subir 100 unidades más, nos va a dar 3.000, ¿no? Redondeándolo a la siguiente unidad de 100. 3.000, entonces 3.000 lo que vamos a elegir, ¿no? Ahora nosotros vemos que 3.000, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 7, que es lo que nos dice. Aquí le voy a poner por, ¿ya? Por 7. Esto nos va a dar los 3.000 multiplicado por 7, nos da 21.000, ¿no? Ahora, con estos 21.000 tenemos que cubrir los datos que van desde el mínimo hasta el máximo, ¿no?
Entonces, lo que nosotros decidimos es ver si de 12.000, si yo pongo 12.000 como inicial, ¿sí? Vamos a hacer igual a 12.000, el valor mínimo, vamos a suponer que para verificar el rango más 21.000 que voy a poner, me va a llegar hasta 33.000. Entonces, mi pregunta va a ser, desde 12.000 hasta 33.000, ¿cubro el mínimo y el máximo? Sí, ¿verdad? Cubro 12.000, que es menor que el mínimo, y 33.000, que es un poquito más grande que el máximo. Entonces, con estos datos sí puedo empezar, ¿no? Entonces, comienzo con 12.000. Y eso es lo que hago acá, ¿no? 12.000 hasta 15.000, ¿no? Claro que yo podría poner aquí corchete, y aquí puedo poner jineta, ¿no? Así, ¿no? Significa que incluye el 12.000, pero no incluye el 15.000. Lo mismo acá, ¿no? Corchete y jineta. Vamos a ver si puedo extenderlo esto. No puedo extenderlo, ¿no? Bien. Entonces vamos al 18.000 aquí hasta el 21.000, ¿no? A ver qué pasó acá. 18 hasta el 21. Aquí sería 24. Y aquí sería 21. Esto se va entendiendo, ¿no? ¿Jóvenes se va entendiendo o no? ¿O siguen confundidos? Sí, Lisen. Estás viendo 3 en 3, Ahí ¿no? vamos, Listen. Creciendo eso. Y hasta 33.000, ¿no? Se entiende esto mejor, ¿no? ¿Ves? Que la parte de las diapositivas, ¿no? Todo lo que hemos hablado hace rato se representa en esto, ¿no? Ah, y aquí en el último valor dijimos que el último tiene que ser incluido, ¿no? Entonces aquí no puede haber jineta, ¿eh? Aquí lo que tiene que haber es corchete cerrado. Entonces aquí desde 30.000 hasta 33.000. Bien, se entiende hasta acá, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es que el valor mínimo esté dentro de la primera clase y además los límites de clase, ¿sí? Tienen que ser representativos y de fácil entendimiento, ¿no? O sea, que podamos identificarlos rápidamente. Ahorita vamos a ver su utilidad, ¿ya? La utilidad de la que hacemos esto de los intervalos de clase, ¿para qué se usan? Para que nosotros podamos contar cuántos elementos pertenecen en cada rango. Porque si pusiéramos, por ejemplo, 12.546 hasta, veamos, a ver, solo para que quedemos conformes, más nosotros quisiéramos poner el límite de clase exacto que hemos sacado, que son 2.911. Tendríamos que sumar, ¿no? De ahí, ¿no? Tendríamos que ver observaciones desde 12.546 hasta 15.457, ¿no? Y buscar números similares así, ¿no? Dentro de ese rango. Cuando nosotros buscamos estos números, van a ver que es más práctico buscar entre 12.000 y 15.000 que buscar entre 12.546 hasta 15.457. Bien. Esta f sub i la vamos a usar de la siguiente forma. Volvemos otra vez a los elementos de acá. A estos. ¿Se ve, no? Claramente esto. ¿O no pueden ver los números? Se ve, dicen. Se ve. Bien. Ustedes me van a ayudar ahí a buscar todos los elementos que correspondan entre 12.000 y 15.000. $14.266 en la primera columna, Lisa. Ya hay uno ahí. Tenemos que contar cuántos elementos están dentro de 12.000 a 15.000 sin incluir 15.000. Uno, Pero en las 80 observaciones. no. En la primera columna. Ya en la primera está el 14.000, ¿no? Es uno. En la segunda columna, a ver. La segunda columna tenemos el 12.000. Aquí ya van dos con esta, ¿no? En la tercera columna tenemos con esta que van 3. Esta de aquí es la última. Van 4 con esta. Después, en la cuarta columna no hay nada. En la quinta, aquí hay otra. 5. Más Aquí abajo. hay otra 6, 7. En la otra columna no hay. En la otra no hay. Y en la última columna hay, ¿no? Esta. Ahí va. En estas son 8, ¿no?
Entonces, 8 observaciones hay, ¿no? De esas 80. Tenemos 8 ahí. Vamos anotando 8. Ahora, ¿ven ustedes que es más fácil buscar entre 12.000 y 15.000 que buscar entre 12.546 y 15.457? Tendrían que estar buscando si es menor o mayor con estos tres números últimos, ¿no? Por eso es la practicidad que sea en rangos entre múltiplos de 100. ¿Ya? Por eso, por esa razón. Ahora vamos con la segunda clase. La segunda clase nos dice que es entre 15.000 y 18.000. Lo mismo tenemos que hacer para cada observación. Entre 15.000 y Ahí 18.000. Ahí, 17. 2021. Ahí Más arriba, hay 17. A Ahí hay 1, 15.000. 2, 14, 15. 2. Ahí 3, hay una 3. Hay otra 16. 4. 5, Otra 5. después dale, Ahí otra hay 16. 6, 6. aquí Hay 7. 8, 8. 9. 10, 10. 11, 11. 12, ¿no ves? 12. Hay ahí 13, 13. aquí hay otra 14, 14. Ahí más abajo. 15. 15. después aquí Hay Abajo. unos 16. 6, Ahí más 17, abajo hay 18, 17, 19, 18, 19, 19, 20, 20. Más abajo 21. hay 21. Más abajo, 22. Más abajo aquí Ahí, 22, hay 22. Más abajo 3, 23. 23. 23 hay. 23 ahí, ¿no? 23. ¿Seguros? ¿No hemos tratado ninguno? Según nuestra reglita que estábamos nosotros haciendo hace rato, ¿cuánto nos dice acá? Ups, se quita el resultado. 23, ¿no? Entonces verificaron 23. Ah, ya. ¿Se va entendiendo cómo se trabaja, no? Eso tiene que ser igual entonces, ¿no? ¿Sí? Sí, para todos. Ahora vamos con la tercera, a ver. Ustedes van sacándolo. Si se nota, a ver, dígame cuánto va en 3. En el tercer rango. Como no tengo para sombrera acá, ¿no? Pudiéramos haber eliminado, ¿no? Porque está... ¿El marcador? No. Resaltar, a ver dónde hay resaltar acá. Ah, tengo para resaltar. Ya, podemos trabajar así. A ver, estamos buscando ahora entre 18 y 21. Voy a eliminar las de 12 y 15, ¿ya? Las de 12 al 18 eliminarlas. Ya las contamos, ¿no? Yo encontré 9, Alicia. 9 de acá. Ya, a ver. ¿Todos encontraron 9? Dieciocho, 21, ¿no? 18, 21. Aquí vamos 1, 2. Aquí vamos 3, 18, 21. Diecisiete yo pido. ¿En cuál? ¿En la 18, 21 o en la siguiente? En la 18, 21. Ah, no, 9, 20, 17. Sí. A ver, vamos a ver. La estoy resaltando yo acá. 18, aquí la 21 no incluye.
17 mucho. A ver, ahí va uno. Ayúdame a buscar a ver cuál más me falta. Ahí, ese 19. Encontré 19, dice. 19 también. 18. Ahí hay otro. Aquí al otro cuadro. Ahí está. 19, 21. Ahí hay 19,000. 18,000 igual. Aquí vale 20,613. Después, aquí en el otro cuadro, 19,442. Aquí 18,556. Y eso. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 19 17. decía su compañera, a ver, ¿nos hemos olvidado alguno? 17. ¿Nos hemos olvidado alguno? A ver, 18 a 21. En la primera no hay, en la segunda fila o columna no hay también. Ujú. 17, Lisa. No hay, ¿no? Son 17, ¿no? Sí. Bien. De 21 a 24. Hay una. Estaremos con ¿qué color? Con azul. Sí. 17 a 24. Una nomás ahí. Perdón, de 21 a 24, ¿no? 21 Hay 21. 20, Aquí en la segunda columna hay 21,000. 22, ¿no? Esos dos. Este igual 3, más abajito. Aquí en la tercera columna, Aquí también hay, ¿no? Los esos 22. 2 puntos. Más Aquí. abajito 21,500. En la tercera columna, 23,000. 22,000. 3,613. Más abajo 22,783. Más abajo 23,661. Dice, no lo está resaltando. Ay, 21,052. 21,052, 22,000. 23,000. 21,571. 21,220. 23,000 abajo. 23,237 y 21,000. El último. Sí. Bien. No falta ninguno, ¿no? Entonces, ¿cuánto contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Nos faltó alguno? 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No faltó ningún 21, 24, ¿no? No. Bien, 17 también, ¿no? 24, 27. ¿Qué color le ponemos ahora? Amarillo. Ahí. 25,000 dicen ahí. Aquí 24, 27, ¿no? Ahí está. Aquí 24, aquí el 25, ¿no? Ahí también. Ahí hay 25, 34, 24,443. El otro 24,000. Allá el primero le dicen 26,076, se faltó uno. ¿Dónde? 26.000, Sí, 26.000. vamos a la La penúltima. 7, en la 7 columna, en la séptima ahí. ¿No? Ya, Y 26, 27. después, 17. no ¿Qué más, no? veo más. Bien, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Todos concuerdan o falta alguno? Está bien. 8 ahí dice.
Dicen acá abajo hay uno, esta de aquí, la primera fila. ¿Este? Ah, no, que ese pasó, ¿no? Sí, No, se ese pasó. se pasa. Bien, vamos con la secta, ¿no? 27 a 30. Así ese da. Ahora, aquí Ahora vamos, no. 27 a 30. ¿Cuál que lo ponemos? A ver, ¿hay más colores? Rojo, pues, Lice. ¿O no hay rojo? ¿Ese? Lindo. Ese está bien. Bien. 27 a 30, ¿no? 27 a 30. No hay nada ahí, no hay nada ahí tampoco. Aquí Bien. hay 29,000. Y 27 No a hay 30, ¿no? nada, no hay nada. Ahí hay 29,495. Aquí en la última igual hay 27,000. Uno, dos, tres, cuatro ahí, ¿no? 4. Y finalmente de 30 a 33. La primera fila ya no hay, aquí hay, ¿no? Ahí Esta hay una, 32. está acá, 32, con rojo. Después, Ujú. 30 a En 33. la quinta ya hay. En la quinta hay 32,925. Aquí en la séptima fila 32,000. Y nada más. 3 sería. 3 nomás ahí dice. Bien. Verificamos si hemos hecho todo correctamente, ¿no? Ujú. Vamos a agrandar este Excel, ¿ya? Necesito insertar acá. Bien, vamos a insertar un símbolo. Mejor en ecuación. Bien, este símbolo sí lo significa. ¿Conocen este símbolo, no? Sumatoria. Sumatoria. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sumatoria de esta fila, ¿no? Esto es igual a la suma. Y tendríamos que sumar todo esto, ¿no? Y si lo hemos hecho bien, nos tendría que dar 80. Bien. 80 dio. Hasta aquí se entendió, ¿no ves? Esta práctica. Claro que nosotros, en la práctica, esto de aquí fue interesante por los colores y todo, ¿no? Nosotros, cuando podamos, vamos a agarrar los datos que están acá. Y, a ver, no me deja. Ahí está, no me deja. Ahí está. Bien, lo copio y procuro pegarlo, ¿no? Si los tengo en una tabla, ¿qué puedo hacer con una tabla? Clic derecho y tendría que darle ordenar, ¿no? Ordenar de A a la Z, superponer, orden personalizado. No lo ha tomado como número, lo ha tomado como texto, ¿no? Número. Lo ha tomado como texto. Vamos a ver. Los datos que ustedes van a obtener, no es siempre lo van a pasar a una tabla, ¿no? Entonces van a trabajarlo como tabla, ¿no? Si ustedes pueden, bueno, vamos a tratar de hacerlo pasar por Word y después a Excel para que podamos tener una transposición de tabla, ¿no? Vamos a ver si nos permite así. Bien. Si tengo los 80 datos de esta forma, yo le puedo dar clic derecho, ordenar de menor a mayor. Ya los ordena. Sí, pero falta aquí, ¿no?
Ya. Los ordenados de mayor a menor, pero... pero no los ordeno todos. Ya vamos a hacer este paso. Para que nos funcione bien, vamos a tener que pasar esto acá. Ok, debería funcionarnos acá, ordenar. Mayor a menor, 27. Vamos por el camino un poquito largo. Lo que estoy haciendo ahorita es solo cortar, pegar para que todos estén en una fila y me permita ordenarlo. Ya. Una vez lo tengo aquí, solo le voy a poner una letra cualquiera, ¿no? Que me diga que esto va a ser datos, le pongo filtro y le doy ordenar de menor a mayor y me lo ordena, ¿no? Y le quito el filtro y ahora tengo, ¿no? El valor más bajo y el valor más alto, ¿no? El 12.546 que es el más bajo y hasta 30.925 que es el más alto. Ahora, hemos hecho rangos de 12.000 a 15.000, ¿no? Entonces agarramos de 12.000 hasta 15.000 sin tomar 15.000, que son estos. Y aquí abajo nos sale el recuento, no sé si ven el puntero, dice recuento 8, ¿no? Hasta ahí son 8. ¿Sí? 8. De 15.000 a 18.000, seguimos bajando hasta 18.000. Hasta aquí, ¿no? Y nos sale el recuento 23, ¿no? Después de 18.000 a 21.000. ¿Se entiende, no? Entonces vamos viendo así. ¿Bien? ¿Se entendió, verdad, esto? Entonces, de una u otra forma lo vamos a tener esta tabla, ¿no? Esto de aquí de las frecuencias. Si lo hacemos por el método de ordenamiento con el Excel, cuando yo Excel, si los datos se lo pasaron a Excel, hacen el ordenamiento de esa forma, ¿no? Y si los datos son pequeños, o sea, son cortos, de tal forma que ustedes puedan ordenarlo en sus cuadernos, lo hacen, ¿no? Rápidamente así marcando, ¿no? Marcando con colores. Bien. Tiene que cuadrar, ¿no, Licen? Sí, sí, tiene que cuadrar. Si el número de observaciones son 80, tiene que haber 80 datos observados, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, solo es un resumen, ¿no? Porque ya se perdió el dato de a qué precio se vendió, ¿no? Porque aquí tenemos precios desde 12.000, ¿no? Desde 12.000 hasta 33.000. Y lo que estamos haciendo es hacer un resumen, ¿no? ¿Cuántos autos se vendieron a un precio de entre 12.000 y 15.000? 8 autos. ¿Cuántos autos se vendieron entre 15.000 y 18.000? 23, ¿sí? ¿Cuántos autos se vendieron entre 30.000 y 33.000 dólares? 3 autos, ¿no? Entonces, estos de aquí son como los resúmenes de todos los precios que nosotros nos han pasado, ¿no? Que nos han dado a observar. Ahora, esto de aquí, esto es como un resumen, ¿no? A esto se llama datos agrupados, ¿ya? Porque teníamos los datos, estos de aquí son datos desagrupados, ¿no? Datos reales, datos con precios precisos, ¿no? Nos están dando los precios. Ahora nosotros podemos decir, en base a estos datos agrupados, ¿en qué precio se vende más los autos, ¿no? ¿Cuál es el precio al que más se vende, ¿no? Se vende entre 15.000 y 18.000 dólares, ¿no? A ese precio se compra más. ¿A qué precio se vende menos? A 30.000 a 33.000, ¿no? Estos resúmenes nos permite estas tablas, ¿no? Datos agrupados. Bien. Volvemos donde estábamos, aquí. Teníamos lo de Winder Pontiac. El intervalo de clase, ¿recuerdan esto? Era esto acá, ¿no? Esto de acá. Las frecuencias absolutas, que son estas, que hemos calculado ahorita, y la sumatoria final tiene que ser los 80. Aquí les decía, ¿no? Si nosotros tenemos acá estos datos,
Contamos, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, son 10 elementos aquí, ¿sí? 10 elementos en la primera fila y son 4, 8 filas, ¿no? 10 por 8 son 80 observaciones que se han hecho, ¿no? Me vas a entender, ¿no? Ustedes tienen que sacar estadística de los datos que les presentan, ¿no? Ahora, en algún práctico de los que tengo modelo, en otros grupos anteriores ha pasado que, por ejemplo, les pongo que una agencia vendió, por ejemplo, 120 autos, ¿no? 120 autos. Y aquí le pongo 10 datos por columna y solo les puse 10 columnas, ¿no? Entonces serían 10 por 10, serían 100, ¿no? Y a pesar de que el enunciado dice 120, ustedes lo tienen que hacer de acuerdo a los datos que existen, ¿no? Me vas a entender, ¿no? Entonces, si a ustedes les presentaron 100 datos, tienen que hacer estadística de esos 100 datos, ¿no? A pesar de que les dijeran que eran 120, ¿no? O preguntan en todo caso, ¿y los 20 faltantes dónde están, no? Me vas a entender, ¿no? Eso más que todo para cuando les toque hacer trabajo, ¿no? Cuando ustedes estén trabajando, estén en el trabajo real, ¿no? No sea que el supervisor venga y les diga, hagan estadística de 150 elementos visualizados y solo les traen 100, ¿no? Y ustedes tengan que querer inventarse 50 observaciones. Ahí es como en la clase pasada hablábamos, ¿no? De los abusos de la estadística, donde por falta de datos a veces se los inventan, ¿no? Y eso está mal, tienen que hacerlo de acuerdo a los datos que se les presentan. Bien, volviendo otra vez acá, aquí está el intervalo, aquí están las frecuencias absolutas, que esta sumatoria que nos dicen, ¿no? Entre 0, ni menor o igual que n, ¿sí? La suma de todos los elementos de las clases significa todos estos elementos de las clases nos tiene que dar igual al elemento total, que es n es 80, entonces lo que nos está diciendo esta diapositiva aquí es esto, ¿no? Que sumemos todo esto de acá y nos tiene que dar las 80 observaciones. Eso es lo que nos dice, ¿no? En forma, explicado de forma sencilla. Bien. Ahora, contar el número de elementos en cada clase, ¿no? Esto es lo que hicimos con ustedes ahora, 8, 23. Y esto continuando tiene que darnos 8, 23, 17, 17, 8, 4 y 3, ¿no? Total, 80. Bien, ahora un ejercicio para la clase. Bien, durante la temporada de béisbol de 1998, en Estados Unidos, Mark McGwire rompió el récord de carreras realizando 70. La más larga fue de 550 pies y la más corta fue de 340 pies. Observen que les está dando distancia, ¿no? 550, que es la más larga, 550 pies, y la más corta, 340 pies. Esto vendría a ser el valor más alto y el valor más bajo, ¿no? Es interesante hacer notar que la carrera que rompió récord fue solo de 341 pies. Se desea elaborar una distribución de frecuencia con las longitudes de estas carreras. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿cuántas clases deberían emplearse? Y aquí es donde ustedes aplican la regla 2 a la K y la regla de Sturges, ¿no? ¿Cuál deberá ser la amplitud de las clases? ¿Qué clases usaría usted realmente? Bien, entonces nos ayudamos, ¿no? El mínimo y el máximo tenemos. El mínimo son 340 y el máximo son 550. Bien, y también que la carrera que rompió el récord fue solo de 341 pies, ¿no? Eso es un dato adicional, ¿no? Que se rompió el récord con 341 pies. ¿Sí? O sea, con un pie de carrera más larga, aquí en el mínimo, ha rompido el récord que normalmente se hacía, ¿no? Para ese entonces. ¿Cuántas clases serían a emplearse? La pregunta aquí sería, ¿K a cuánto equivale, no? Así, ¿no? K cuánto equivale. ¿Cuál debería ser la amplitud de clase? Los intervalos de clase, ¿no? I sub I, ¿no? ¿Y qué clase usted usaría realmente, no? Entonces, esta es la I sub I que ustedes calculan y cuál es la que ustedes elegirían, ¿no? En el ejercicio anterior hemos visto que las clases que nos salían, ¿sí? Era de, aquí está, ¿no?
nos salía de 2.911, ¿no? Y la que nosotros usamos realmente era la de 3.000, ¿no? El intervalo de clase. Bien, vamos con el primero. 2 elevado a la K. ¿Cuánto les daría? Ah, teníamos un dato más faltante aquí, ¿no? Volvamos. ¿Dónde está? Rompió el récord de carreras realizando 70 carreras, ¿no? Entonces, hay, ¿cuántas observaciones hay acá? 70. Observaciones son 70, ¿no? Entonces aquí tenemos 70 observaciones. Con este número 70 es que calculamos el número K, ¿no? Bien, aquí. ¿Cuántas clases recomiendan? Dicen, tiene que ser un número mayor a 70, ¿verdad? Sí. 2 a las 7 estaría. 2 a la 7. 128. Bien, ese es por la regla de la 2K, ¿no? ¿Y la regla de Sturges cuánto nos da? La fórmula, dicen, no, no lo copié. Ah, ya, perdón, aquí está. Esta es la fórmula. .09. Ya, la regla de Sturges también nos dice entonces que va a ser 7 clases, ¿no? ¿Correcto? Entonces ya tenemos, ¿cuántas clases va a haber? Van a haber 7 clases, ¿no? Para estas 70 observaciones, 7 clases. Bien, ahora los intervalos de clase, ¿no? ¿Cómo calculamos el intervalo de clase? El valor más alto menos el valor más bajo dividido entre el número de clases. Entonces aquí el valor más alto y el valor más bajo, ¿cuánto nos da? Sería igual al valor más alto menos el valor más bajo, 340, nos da 210, ¿no? ¿Correcto? 210. Y ahora estos 210, que es el numerador, lo tenemos que dividir entre el número de K, que son 7, ¿no? ¿Cuánto será el intervalo de clase que calculamos? 30. 30, ¿no? Y ahora las clases, ¿cómo las conformamos? Decíamos que primero ponemos I, después ponemos I mayúscula sub I, y después F sub I, ¿no? Para la tabla. Así comienza la tabla, ¿no? Y así comienza la tabla, ¿no? Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, ¿no? No más. Si nos pasamos, lo borramos, ¿no? Ya está. Los intervalos de clase comienzan ¿en qué valor? Mínimo 340 más 30. Sería entonces 340 hasta 30 más, ¿cuánto sería? 370. 370, ¿no? Y esto es abierto. ¿Se entiende, verdad? El siguiente, 370 hasta 400. 400. el siguiente es 400 hasta 430. 30. el siguiente 430 430. 460. 460. 460. 460 hasta 490. 90. el siguiente es 490 hasta 500. 520. 520.
El siguiente es de 520 hasta... 550. 550. Aquí no es abierto, ¿no? Aquí es cerrado. Bien, ahora vemos si cumple, ¿no? Desde el mínimo hasta el máximo. ¿Sí? El mínimo aquí está 340 incluido y el máximo 550 incluido, ¿no? Vamos a entender, ¿no? Entonces, hasta aquí ya queda resuelta esa parte, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Cuántas clases serían emplearse? Verifiquemos. ¿Sí? Entonces quedamos bien ahí, ese ejercicio del béisbol. Vamos al siguiente. Un conjunto de datos consta de 38 observaciones. ¿Cuántas clases usted recomendaría para la distribución de frecuencias? Tenemos 38 observaciones. Nos ayuda acá, ¿no? 2 elevado a la K, 2 elevado a la 5 nos da 32 y 2 elevado a la 6 nos da 64. ¿Cuánto recomendamos? 2 elevado a 6. Los 6, ¿no? Entonces vamos a recomendar 6 clases, ¿no? 38 observaciones. No nos está dando el mínimo ni el máximo para poder calcular el intervalo de clase, ¿no? Y además solo nos pregunta por el número de clases, ¿no? Son 6 clases, ¿no? Lo que recomendaríamos en este caso. Vamos con el siguiente. El Centro Médico Weichau, que se inauguró el mes pasado, fue diseñado para cirugías menores que no requieren más de un día de hospitalización. A continuación se indica el número de pacientes que se atendieron durante los primeros 16 días. Bien. La información se debe organizar en una distribución de frecuencias. ¿Cuántas clases recomendaría? Tenemos 16 observaciones, ¿no? ¿Sí? Y aquí nos vamos a basar en la regla que nos decía que K no podía ser menor que 5, ¿no? K tendría que ser entre 5 y 15. Porque datos más pequeños no tiene sentido de hacer una tabla, una distribución de frecuencias, y datos más de 15 clases es muy extenso analizar. ¿Correcto? Entonces, tenemos 16 observaciones y el más pequeño es 2 elevado a la 5, ¿no? Entonces va a tener que agruparse en K igual a 5, que sería 5 observaciones, ¿no? Perdón, 5 intervalos, ¿no? Vamos a entender acá, ¿no? Si nosotros ¿Lo tomamos que puede son volver a 16, repetir? si nosotros tomamos que son 16 observaciones, ¿no ve? Si nosotros aplicamos 2 elevado a la K, decimos 2 elevado al 4 es 16, ¿no? Cumpliría el requisito, ¿no? De 2 elevado a la 4. Pero no olvidemos esto acá, que nos dice que K tiene que tomar valores entre 5 y 15, ¿sí? No puede ser más pequeño que 5, ni puede ser más grande que 15. ¿Está bien? No puede ser más pequeño que 5, ni más grande que 15. Entonces, cuando nosotros tomamos aquí 2 elevado a la 4, K valdría 4, pero sería para 16, ¿no? Quedaría perfecto. Pero la regla nos dice que no puede ser menor que 5. Entonces, el más pequeño que podemos ponerle es 2 elevado a la 5. Entonces, elegimos esta, ¿no? 2 elevado a la 5 son 5 intervalos de clase, ¿no? Para estas observaciones. Acá elegiríamos 5. ¿Está bien? Sí, ya voy entendiendo algo. Bien, en el caso de, ¿dónde está? Las 38 observaciones, ¿no? Bien, distribución de frecuencia, lo que hacemos después de tomar estos datos, ¿no ves? Esto de acá, es generar esta gráfica. ¿Ya? Esta gráfica que ahorita les voy a explicar algo de forma breve, ¿ya? Porque esta es la última parte. La siguiente clase avanzaríamos esto de cómo se hacen las distribuciones de frecuencia, ¿no? La representación gráfica. Pero se los voy adelantando. Ahorita lo que hemos hecho en el último ejercicio, perdón, en el de Wilner Pontiac, es esta, ¿no? Sí, esto hicimos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que graficar esto, ¿no? Entonces ponemos para una clase de 12.000 a 15.000 de esto, ¿cuántas repeticiones tiene, no? Y esto tiene que brindarnos en un resumen, ¿no? Un resumen que nos diga, que nos muestre, ¿no? Dónde se agrupan mayormente el número de autos que se ha vendido. Entonces, en Excel esto resulta relativamente fácil, ¿no? Nos vamos aquí a gráficos recomendados.
Y por ejemplo, los gráficos que nos recomienda, porque Excel ya reconoce que otras son frecuencias, es el de columnas, ¿sí? También es el de la torta circular, ¿sí? El de barras, o esta, ¿no? ¿Sí? El que podemos usar es este, ¿no? También podemos verificar con todos los gráficos y podemos agarrar este, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, le podemos dar a aceptar. Y este nos va a crear este gráfico, ¿no? Y aquí en este gráfico lo que nos va a mostrar va a ser que los vehículos que se han vendido entre 12.000 y 15.000, tenemos esta cantidad, ¿no? Entre 15.000 y 18.000 es el que se vendió más, ¿no? Aquí con 23 unidades. Estas son 17, 17, 8, 4 y 3, ¿no? ¿Me vas a entender acá, no? ¿Ven? Ahora, en el cuaderno, ¿cómo lo van a dibujar ustedes? Ponen, por ejemplo, para 12.000, 15.000, claro que esto tiene que estar de forma horizontal, ¿no? Aquí al lado debajo de la barra. Y en una escala graduada de 0 a 25, como está acá, una escala graduada de 0 a 25, claro que ustedes van a tener las hojas cuadriculadas, van a medir, ¿no? 8 espacios para el azul, después 23 espacios para naranja, 17 y 17 espacios para el que es el tercer y cuarto intervalo, y van a medir 8 espacios para el quinto intervalo, 4 espacios para el sexto y 3 espacios para el séptimo, ¿no? De esa forma se hacen estos gráficos. ¿Ya? Como les digo, pero esto es, vamos a verlo la siguiente clase con más detalle, ¿no? La parte de gráficos. Sí, Luis, está bien. Bien, preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Se entendió? ¿Se entendió, no? Es interesante, es divertido. ¿Sí? Lo que hemos hecho esta clase, no se olviden, es intervalo de clase, el número de clases, intervalo de clase y el contar la frecuencia absoluta, ¿no? Estos tres conceptos hemos avanzado hoy día. ¿Sí? Esta es la base para todo lo que vamos a hacer en estadística, en esta materia. ¿Ya? No se olviden, si sienten que les parece relativamente complicado, digamos, practíquenlo, entiéndanlo, por favor. Y si no, me preguntan ahorita o si no, la próxima clase también, para que podamos Entonces, acabar bien esto. dice, entonces este es el comienzo de lo más grave que se viene. Esta es la parte, si ustedes ven, esto es sencillito, es contar. Sí, pero es lo mismo, es saber dónde y cómo ponerlo los números, pues no es. Sí, pero conforme vamos avanzando, ustedes son el grupo K, y ustedes se acuerdan en Conta 1 cómo era, ¿no? Pasábamos lo más facilito al principio y ustedes lo veían difícil, ¿no? Y cuando pasábamos lo más difícil, lo que les decía al principio, era que lo que ahorita ven que ustedes como difícil, de aquí a 4 clases lo van a ver súper sencillo. Así que es lo mismo, ahorita ustedes tal vez porque es nuevo, porque lo están viendo recién, lo están viendo complicado. Pero en realidad esto es sencillo, lo van a ver de aquí a 4 clases como si fuera suma y resta esto. Y lo que se Y viene más parece adelante es como- mucho más emocionante. Entonces, esta es la punta Ojalá. del iceberg. Así que La no fórmula. se pierdan los capítulos de estadística. Y cortingo Dicen, la materia. Dicen, una consulta, yo tengo una duda, pero es fuera de la materia. Ya, si es para la materia, voy a poner en pausa, por favor. Con Bueno, respecto a la materia, ¿alguien dicen, tiene yo alguna tengo una duda? pregunta. Dígame. Yo. Cuando indicó acerca del alcance, su definición, indicaba sobre qué son los valores máximos y mínimos, ¿verdad? Sí, El alcance. sí. Y en cuanto al rango, es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Es que me estoy confundiendo con intervalo. Ah, ya. El alcance, le dicen a esto. ¿Cuál es el alcance? Le dicen, ¿no? El alcance es de 12.546 a 32.925. Ese es el alcance. Y el rango es 20.379. La diferencia. Sería igual al intervalo porque indicó 20.379, que es el intervalo. Es lo mismo que el rango. No, a ver, el concepto es un poquito diferente, ¿no? Claro que numéricamente se trataría del mismo. Cuando hablamos de alcance, usted tiene que dar el valor mínimo y el máximo. El alcance es desde 12.546 hasta 32.925.
¿Me vas a entender, no ves? Eso es lo que usted tiene que decir. De 12.546 a 32.925. Ahora, la diferencia de este alcance se llama rango. La diferencia es 20.379. ¿Me dejé entender o no? No, mi pregunta era, ¿el rango es igual al intervalo? No, el rango es la diferencia del alcance, ¿no? El intervalo se calcula con la fórmula del mínimo, de la diferencia, ¿no? Del rango dividido entre el número de clase, ¿no? Ese es el intervalo de clase. O rango de clase también puede decirle, ¿no? Intervalo de clase, 3.000. En este caso el intervalo de clase era 2.911, ¿no? Que daba de 20.379 dividido, ¿no? Voy a poner dividido entre 7 clases, ¿no? ¿Me deja entender o todavía no? El intervalo de clase nos daría 2.911, ¿no? Y que nosotros adoptamos 3.000. Ah, sí, Listen, ya le entendí. Es que lo estaba confundiendo. No sabía cuál era el intervalo y cuál era el rango. Ya está perfecto. ¿Ya? En la práctica, pero básicamente lo usamos para esto, ¿no? Para esto aquí. En la práctica. Nosotros aprendamos a hacer esto, que como les digo es el inicio, ¿no? El inicio de todo lo bello que vamos a hacer más después. Aquí a esta tablita le faltan unas 4 o 5 columnitas más. Bonito. Así como, recuerdan como la hoja de trabajo al principio tenía 2 columnas, después 4, después tuvo 8. ¿Se acuerdan, no? En cuenta. Lo mismo, esto Sí. estamos aquí y después sale lo demás. De estos datos, pero sale. Esto es importante. Bien, ¿alguna otra Cuando te digo pregunta que de eso esto de la materia? aumentaba, ¿Cómo dicen, mm, Carolina? cuando usted dijo que ese cuadro aumentaba, me di cuenta eso, que es lo mismo que cuando... Ah, se dio cuenta. Bien, ¿alguna otra pregunta en estadística? Bien, hasta aquí entonces lo de la clase de hoy. Voy a poner en pausa y voy a responder preguntas de los estudiantes. Pues, ¿no? Tal vez tengan preguntas sobre la plataforma. No se olviden marcar la asistencia también, por favor.